Ahora vamos a aprender en este apartado todo lo respecto al banco de baterías, comenzando por su funcionamiento y dando una característica principal base de todo banco de baterías, pues es la siguiente: se trata de almacenar energía proveniente de la generación solar fotovoltaica. Esto a su vez pasando por una reacción electroquímica que sería la del tipo redox. Como funciones principales tendríamos dos. Por un lado, pues el banco de baterías nos brinda la autonomía suficiente para poder satisfacer los consumos en cualquier momento. Y segundo, una de sus funciones es la de estabilizar el voltaje del sistema para evitar fluctuaciones dañinas en los equipos de consumo. En cuanto a definiciones previas, por ejemplo, ¿qué es capacidad nominal? Podríamos definir capacidad nominal como la capacidad que tiene una batería en cuanto a la cantidad de carga, en este caso amperios hora, que una batería completamente cargada puede descargar hasta que haya alcanzado el estado de descarga deseado. Esto a su vez se va a reconocer mediante una tensión mínima de descarga final. Como se puede apreciar en las imágenes, se puede contemplar varios tipos de capacidades, estos a su vez de diferente tecnología, de diferente tipo de batería, que esto es lo que vamos a ver a futuro. Pero como podemos ver en las imágenes, por ejemplo, tener una batería de 12 voltios de una capacidad nominal de 200 ampere-hora, otra batería de 2 voltios a una capacidad nominal de 1200 ampere-hora. Ahora, ¿qué es el régimen de carga o régimen de descarga? Pues como podemos apreciar en el ejemplo, por ejemplo, detallamos que una batería de capacidad de 50 ampere-hora C10, como es lo que se explica en el ejemplo, notamos lo siguiente. Por un lado, pues ya hemos aprendido que la capacidad de esta batería es de 50 ampere-hora. Pero ahora, ¿qué significa ese C10? A ver, este C10 significa que si deseamos descargar la totalidad de la batería en 10 horas, pues lo haremos a una tasa de corriente de 5 amperios. Esto, en otras palabras, nos da una perspectiva en cuanto a tiempo, con cuánta tasa de corriente se va a descargar para que se pueda cumplir o podamos tener una descarga completa de aquella capacidad de batería como tal. A su vez también podemos ver que no solamente esto va a ser único, definitivo. Podríamos tener varios regímenes de carga o descarga diferentes. Por ejemplo, en este mismo ejemplo podemos ver que existen batería, por ejemplo, de 66 ampere-hora de capacidad, pero trabajando en C48. ¿Qué quiere decir? Del mismo modo que para poder, si queremos descargar la totalidad de batería en 48 horas, pues estaremos descargando a una tasa de corriente de aproximadamente 1.3-1.4 amperios. Otra definición importante es el estado de carga y a su vez la profundidad de descarga. Pues ambos conceptos son complementarios, como se pueden ver gráficamente en las imágenes. Pues el estado de carga, ¿qué nos va a decir o cómo interpretar el estado de carga? Pues es simple. Como podemos ver, vamos a saber en qué estado se encuentra, valga la redundancia, el nivel de energía acumulada dentro de ese banco de batería. Por ejemplo, en la imagen,
Como se puede apreciar, pues si no hemos usado nada aún de energía del banco de baterías, pues estará a un 100% de estado de carga. En caso de que hayamos ido usando parte de esa energía almacenada, pues estaremos quizás en un 60, 70, 80% de estado de carga. Ahora, en cuanto a una profundidad de descarga, como ya lo comenté en un inicio, sería el complemento del estado de carga. ¿A qué me refiero? A de que si tomamos los mismos ejemplos, si es que una batería está completamente cargada, pues se entiende de que la profundidad de descarga es cero, nula, está completamente llena, por lo tanto no se descargó nada. Ahora, ¿qué pasa si el estado de carga de una batería, estamos hablando de que esté en un 60, 70 o un 80% de estado de carga? Eso nos indica a nosotros de que nosotros ya hemos descargado cierto porcentaje de esa batería. Por ejemplo, si el estado de carga ha sido de 60%, pues entonces nosotros hemos hecho una descarga del 40%. Y eso sucesivamente para el estado de 70 y 80, que sería 30% y 20% respectivamente. De manera de un ejemplo un tanto más didáctico, lo podemos observar en esta imagen, que por ejemplo en esta batería hemos descargado 40, por ende el complemento 60% es el estado de carga o la cantidad de energía que aún tenemos disponible. Después definiremos lo que es ciclos o ciclaje. Hay que tener en cuenta que cada ciclo, ¿qué representa? Un ciclo se representa en base a la carga del mismo, la descarga total, la descarga del banco de baterías y después regresándolo, cargándolo obviamente a su estado inicial. Todo ese proceso vendría a llamarse el ciclo del banco de baterías, que es simplemente la fase entre descargas y lo vuelves a cargar y a las condiciones iniciales. A su vez, esto va muy de la mano al tiempo de vida de la batería. ¿A qué nos referimos? A que por lo general en la industria, en el medio, pues se tiene baterías ya previamente definidas en cuanto al ciclo respecto a la profundidad de descarga. ¿A qué nos referimos? Como se puede apreciar en la imagen de mi costado, pues presentamos una gráfica de ciclo versus profundidad de descarga. Eso es muy importante saber interpretarlo, porque de esto dependerá mucho finalmente el tamaño del banco de baterías y a su vez, que es crítico, el tiempo de vida de este banco de baterías. Como podemos observar en esta gráfica, y a su vez a modo de ejemplo, estaríamos viendo de que a un 50% de descarga estaríamos, según esta ficha de este tipo de batería, pues con 1000 ciclos. Ahora, ¿qué pasaría si los ciclos son diarios? O sea, que en un día has descargado y has cargado, por lo tanto, pues el ciclo fue durante el día. Y ahora, ¿qué pasa si es constante durante todo el año? Pues eso nos podría decir a nosotros o calcular el tiempo de vida en años aproximadamente de este banco de baterías. ¿Cómo sería en este caso? En este caso particular del ejemplo, tenemos que a un 50% de DOD o porcentaje de descarga tenemos 1000 ciclos que nos puede dar esta batería. Pero dado de que los consumos son diarios, por ende los ciclados son diarios,
podemos decir que al año se tendrá entre 360 o 365 ciclos por día. Por ende, simplemente haciendo una rápida división de los 1000 ciclos entre los 365 ciclos por día al año, de un año completo, pues estaríamos dando como resultado aproximadamente 2.8, casi 3 años de vida útil para este tipo de batería en especial. Obviamente esto en cuanto a condiciones estándar. ¿A qué me refiero? Más que todo a temperatura adecuada, buen modo de poder almacenarlo, bien resguardado, ¿no? Y digamos, uno de los últimos conceptos básicos en cuanto a banco de batería sería los días de autonomía. En cuanto a días de autonomía, ¿cómo podemos interpretarlo? Pues estaríamos interpretándolo como la cantidad de días en la cual el banco de batería es capaz de abastecer el consumo total en ausencia total de la generación fotovoltaica. Esto, claro, partiendo desde un 100% de estado de carga. Como podemos apreciar, esto lo podemos contemplar muy bien en esta gráfica que se presenta a mi costado. Como podemos observar, tenemos una descarga por X días por un hecho en que pues pasó algo con la generación solar, se estropeó, se abrió un circuito y pues obviamente el banco de batería justamente su función es esa, de tener ese respaldo suficiente para poder alimentar ese consumo el tiempo que se haya prediseñado, se haya diseñado previamente. Y por último sería saber las fases de carga de una batería como tal. En este caso, una batería o un banco de batería va a tener 3 etapas de carga, comenzando por una etapa inicial o una etapa de bulk o de carga inicial. ¿En qué consiste? Pues sirve en dar el primer impulso para cargar la batería desde un banco de baterías que se ha descargado totalmente, por lo que ésta va a utilizar toda la potencia posible, la máxima del sistema, para comenzar el proceso de carga del banco de baterías. En este caso, el objetivo en esta etapa es justamente llegar entre el 80 a un 90% de su capacidad, o sea, estar entre un 80 a un 90% de estado de carga. Obviamente vamos a tener cierto límite y justamente desde ese límite posterior, pues estaríamos pasando en una nueva etapa. En este caso sería la etapa de absorción. La etapa de absorción se basa o es la siguiente etapa después de la etapa bulk o la etapa inicial. En este caso, como ya sabemos, en la etapa inicial pues se ofreció subir la corriente de carga con el objetivo de subir rápidamente la tensión. En este caso, en la etapa de absorción, hasta cierto límite vamos a mantener aproximadamente constante esa tensión que ya hemos conseguido en esta primera etapa, y lo que vamos a ir haciendo gradualmente es ir disminuyendo progresivamente la intensidad de carga hasta terminar de cargar estas baterías. Después de esta etapa de llegar a este 100%, hay una tercera y última etapa que vendría a ser la etapa de flotación. Esta última etapa más que todo se centra en que el regulador de carga como tal va a tratar de mantener la carga completa durante su utilización.
En caso de que el nivel de voltaje se sitúe por debajo del nivel de flotación, el regulador comenzará de nuevo el proceso de carga. Dependiendo del tipo de batería, el proceso de flotación puede alargarse o no durante periodos largos de tiempo. Las baterías de gel, para el caso particular, pueden ser almacenadas en etapas de carga flotante durante meses. En cambio, baterías líquidas necesitan de la aplicación de voltajes entre 12.9 y 14 voltios, por lo que no es muy recomendable mantenerlas durante mucho tiempo en esta etapa. Y a su vez tendríamos una cuarta etapa, que sería la etapa de ecualización, pero esta etapa no se hace a cualquier tipo de batería. Esta etapa por lo general se hacen a las baterías del tipo inundadas, que eso es lo que vamos a ver más adelante, en la cual pues, ¿qué intentamos con esto? Pues tratamos de conseguir que todas las celdas que está compuesto estas baterías tengan el mismo voltaje. Por ello buscaremos igualar el nivel de gas de ácido electrolítico de las partes inferiores y superiores del equipo, y con ello eliminar la posibilidad de que las placas mismas se sulfaten. Para ello se deben aplicar voltajes altos de carga con baja intensidad para que genere gas, ascienda y así conseguir obviamente de esa agitación, homogeneización del electrolito.